Ellos atendieron las realidades sociales, las de personas del mismo sexo que buscaban un hogar común, de mujeres que alzaron la voz para que la interrupción del embarazo fuera legal. Ahora una persona en pleno uso de sus facultades y sin esperanzas de vida puede decidir cuándo morir. 25 años, 6 legislaturas, que han cambiado el rumbo de la ciudad. El 2014 no tiene precedente. En el segundo periodo del segundo año legislativo, aumentó en 15% la productividad legislativa, 192 iniciativas presentadas, 64 iniciativas dictaminadas, 41 dictámenes aprobados ante el Pleno. Solo en este periodo se alcanzó el 45% de productividad más que el promedio nacional. Asamblea de Todos. La Asamblea de Todos te informa. Al subir a tribuna para presentar un punto de acuerdo a través del cual se solicita a la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal actualizar y divulgar los lineamientos generales por los que se establece un marco para la convivencia escolar en las escuelas de educación básica, el diputado Alejandro Piña Medina señaló: objeto de que todo el personal directivo, docente, administrativo y disciplinario, así como las madres y los padres de familia de los educandos, cuenten con los conocimientos y las pericias suficientes para actuar a tiempo en los casos de acoso escolar, mejor conocido como bullying, en las escuelas de educación básica del Distrito Federal. El legislador sostuvo que esta es una práctica que ha crecido en los últimos años en todo el país, lo que lo coloca en primer lugar internacional en acoso escolar. El bullying aumentó a nivel nacional un 10% entre 2011 y 2013, según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este mismo sentido, el diputado Agustín Cepeda Cruz también presentó un punto de acuerdo para exhortar a autoridades educativas y diputados de este órgano legislativo a reforzar las medidas para prevenir, informar y erradicar el bullying en escuelas básicas de la Ciudad de México. Las investigaciones sobre el tema afirman que cada vez es más frecuente que los niñas y niños sufran de exclusión, maltrato emocional, burlas, insultos, golpes, acoso cibernético y, en casos extremos, hasta abuso de tipo sexual y utilización de armas. El legislador señaló que el DIF nacional reveló que la capital es la entidad donde más se presenta este problema, pues 1 de cada 6 menores sufre de bullying. Ambos puntos de acuerdo fueron aprobados por el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El testamento es un instrumento legal del legítimo propietario para que una o varias personas determinadas adquieran el derecho de su propiedad después de su fallecimiento, es decir, un documento legal que expresa la voluntad del propietario conocido como testador para negar o destinar sus bienes a una o varias personas. Lo anterior lo señaló el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva a nombre del diputado Rosalío Alfredo Pineda, al subir a tribuna para presentar un punto de acuerdo por medio del cual se pide a los diputados de la sexta legislatura realizar su testamento. Se exhorta a los 66 diputados integrantes de esta honorable Asamblea de la Sexta Legislatura para que realicen su testamento para fortalecer la cultura testamentaria en la Ciudad de México a través del programa de jornada notarial que implementa el Gobierno del Distrito Federal y que ahora está operando aquí en la propia Asamblea. De igual manera, a través del punto de acuerdo se exhorta también a mandos medios y superiores, a base técnica, operativos de confianza y de honorarios de la Asamblea Legislativa, realice también su testamento. El punto de acuerdo fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Legislativa. El diputado Fernando Mercado Guaida manifestó que frente a la problemática de rescatar los últimos ríos vivos de la capital, el Magdalena y el Eslava, es necesario que la Asamblea Legislativa exhorte a los distintos niveles de gobierno para que cumplan con el plan maestro para su rescate. Durante la sesión permanente, el diputado exhortó a través de un punto de acuerdo al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal para que presenten a este órgano legislativo un informe sobre el estado que fue recibido el proyecto de rescate de los ríos Magdalena y Eslava. Se solicita al Gobierno del Distrito Federal, a la Delegación Magdalena Contreras y al Gobierno Federal a que de manera urgente lleven a cabo acciones para garantizar el rescate de ambos ríos. Durante la sesión permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Pleno de este órgano legislativo nombró al licenciado Ernesto Schwebel Cabrera López como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Tras ser votado el dictamen conforme a la propuesta realizada por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, el presidente de la mesa directiva, diputado Alejandro Piña Medina, señaló que este fue aprobado y una vez que esta soberanía se reúna en sesión plenaria, el presente dictamen se presentará ante el Pleno para su aprobación.
La Comisión Federal de Electricidad está cometiendo fraude y graves violaciones en contra de los usuarios de energía eléctrica al realizar diversas acciones de cobro que resultan intimidatorias y lesivas a los derechos de los consumidores. Así lo consideró el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda al presentar ante el Pleno de la Asamblea Legislativa un punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la CFE se abstenga de aplicar el contrato de adhesión referente al prepago. El contrato de adhesión con el que CFE opera el servicio de suministro de energía eléctrica en la modalidad de prepago o pago programado es ilegal y violatorio a los derechos del usuario. El diputado sostuvo que se continuará trabajando a fin de que la figura del prepago no se aplique al servicio de energía eléctrica. Porque la energía eléctrica es un derecho, no una mercancía. El legislador Jerónimo Ojeda Anguiano exhortó a la CFE a que cumpla lo ordenado por la Profeco. Según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, con fecha del pasado 30 de abril, dirigida al director general de la CFE, Enrique Ochoa Reza, donde se refrenda que esta dependencia acumuló durante el 2013 y hasta marzo del 2014 más de 21,000 quejas de usuarios, siendo el proveedor con mayor número de quejas. La Asamblea de Todos te informa. Ellos atendieron las realidades sociales, las de personas del mismo sexo que buscaban un hogar común, de mujeres que alzaron la voz para que la interrupción del embarazo fuera legal. Ahora una persona en pleno uso de sus facultades y sin esperanzas de vida puede decidir cuándo morir. 25 años, 6 legislaturas, que han cambiado el rumbo de la ciudad. El 2014 no tiene precedente. En el segundo periodo del segundo año legislativo, aumentó en 15% la productividad legislativa, 192 iniciativas presentadas, 64 iniciativas dictaminadas, 41 dictámenes aprobados ante el Pleno. Solo en este periodo se alcanzó el 45% de productividad más que el promedio nacional. Asamblea de Todos.